Dios me les bendiga, mis hermanos, en este hermoso día domingo que el Señor nos está permitiendo estar juntamente con ustedes. Es un privilegio para mí como pastor de la Iglesia Centro Cristiano Familiar el poder estar en contacto con ustedes, mis hermanos, saludándoles desde aquí, desde la casa de oración, Centro Cristiano Familiar. Mis hermanos, Dios me les bendiga de una manera muy especial. A todos ustedes, mis hermanos de la iglesia, de la congregación, que pues por algunos días no nos hemos visto, pero estamos seguros que estamos siempre firmes y pendientes, ¿verdad?, de continuar hacia adelante, porque esa es la orden de nuestro Señor. En esta tarde yo estoy contento, porque sé que ustedes están ahí pendientes también de poder estudiar la palabra del Señor. Mas antes de entrar pues al tiempo de la palabra, quiero saludar a una hermosa hermanita. Digo hermosa hermanita porque ella está cumpliendo hoy en este día 11 años de edad. Y siempre ella está pendiente ahí de la programación de la iglesia. Así que hermanita Kayla, Dios te bendiga, Dios te guarde, te siga prosperando y que puedas ser tú en el futuro un gran instrumento en las manos del Señor. Dios te bendiga, mi hermanita Kayla, y Dios bendiga también a tus padres que se están esforzando para enseñarte, ¿verdad?, a continuar en el camino del Señor. Una vez más, Dios te bendiga. Yo sé que toda la congregación, si estuviéramos aquí presentes, también te dijéramos, Dios te bendiga, hermanita Kayla. Quiero hacer una oración por esta oportunidad y por cada uno de mis hermanos, por Kayla también su cumpleaños. Quiero, Kaylee, ¿verdad? Quiero orar por ella para que el Señor la bendiga. Al principio quizás no pronuncié bien su nombre, es Kaylee. Así que Kaylee, Dios te bendiga. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta oportunidad por este momento que nos estás permitiendo poder estar delante de tu presencia, Señor. Hemos venido en este día, mi Señor, con esa disposición de poder ser instrumento en tus manos para poder, mi Dios, exponer tu palabra que tanto la necesitan nuestras almas, Señor. No solamente los que ya hemos conocido de tu gracia, sino también aquellos que no te han conocido o no han venido a ti, Señor, o aquellos que se han alejado de ti. Yo oro por cada uno de ellos, que les bendigas, que les guarde, que toque sus corazones, Señor. A la congregación también bendícela de una manera especial por mi hermana Kaylee, Señor, que está cumpliendo años. Bendice a mi hermanita Kaylee, Señor. Bendícela de una manera muy especial, ya que ella siempre está pendiente, Señor, de la palabra. Y gracias te damos, Señor. Bendice a sus padres que sigan y que continúen, señores, enseñando lo que es tu bendita palabra en sus vidas, para que ellos cuando crezcan sean instrumentos en tus manos, Señor. Espíritu Santo, danos libertad en la palabra, no solamente en mi persona que voy a exponerla, sino también sobre cada uno de mis hermanos que estarán escuchando, Señor, esta predicación. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias te damos. Amén. Recuerda, mis hermanos que están viéndonos en diferentes partes de los Estados Unidos, en diferentes partes de México, allá en Centroamérica, Suramérica, en cualquier otro lugar donde llegue esta señal. Dios me les bendiga de una manera pero muy especial. Recuerda, este Centro Cristiano Familiar, una iglesia para ti y para tu familia. Amén. Gloria al Señor. Y cuando desees, ya sabes que aquí estamos en el estado de Oregón y puedes comunicarte con nosotros para poder ser de bendición para ti, como también tú lo serás para nosotros. En esta hermosa tarde quiero entonces meditar en la palabra del Señor, hermanos, ya que este es el día, bueno, un día domingo, donde no por costumbre,
porque no es una costumbre, sino porque es primero una necesidad que hay en nosotros de congregarnos, ¿verdad? Aparte de una necesidad, es un deleite, como dijo el siervo David, yo me alegré, es un deleite con los que decían a la casa de Jehová iremos, es un deleite, ¿verdad? No es una costumbre, es un deleite venir a la casa del Señor. Pero bueno, los tiempos que estamos viviendo no lo permiten, ¿verdad? No porque no confiemos en Dios, ya lo hemos dicho días atrás, ¿verdad? Pero creemos también que muy pronto, mis hermanos, estaremos aquí juntos, dándonos la mano, saludándonos, teniendo ese convivio como hermanos en Cristo y conociendo nuevos hermanos también que estarán con nosotros. Dios me les bendiga. En esta tarde quiero que usted abra la Biblia en el libro de Lucas. Vamos a estudiar unos textos en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Esa es una historia que sucedió en el tiempo de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo. El texto que voy a usar como lectura y de esa parte de ese texto del capítulo 24 de Lucas, del verso 13 en adelante, es donde vamos a obtener el tema que vamos a estar estudiando en esta tarde. Pero el texto que vamos a leer, mis hermanitos, ahí juntos a sus familias, abra la Biblia, abra la palabra del Señor, en Lucas capítulo 24, verso 17. Y dice así, y les dijo el Señor Jesucristo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lo leo una vez más, mis hermanos, ahí. Y les dijo, el Señor Jesucristo, les dijo a dos personas que iban rumbo a un lugar que se llama Emaú. Entonces, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjate, una de las cosas que a mí me llama la atención, que es que el Señor, lo primero que pudo observar en ellos es la tristeza que había en su corazón. Es la tristeza, esa tristeza que había en el corazón de estos dos hombres y de los demás discípulos y seguidores del Señor Jesucristo, era una tristeza basada en muchas cosas que las vamos a estar viendo resumidamente, ¿verdad? Por el tiempo, por el espacio, las vamos a estar viendo por qué surgió esta tristeza en el corazón de estos hombres. Pero si tú te das cuenta que el Señor Jesucristo lo primero que observó en ellos fue tristeza por lo que había sucedido. En una ocasión, una señora, madre de un hijo, una señora de escasos recursos, como siempre de costumbre ella, ahí sí era una costumbre, se llevaba a su hijo a la escuela. Después de llevar a su hijo a la escuela, siempre ella regresaba a su casa a hacer sus quehaceres. Pero ese día ella tomó a su hijo, lo lleva a la escuela, pero decidió ir al mercado porque le hacían falta cosas para poder tener en su casa. Y fue al mercado, pero estando ella en el mercado, se le fue avisada de sus vecinos que lo que estaba sucediendo en su casa era que su casa se le estaba quemando. Ella prontamente regresa y cuando ella llega a su casa, que ya prácticamente no existía, se da cuenta que lo había perdido todo. Lo había perdido todo. Claro, en ella se manifestó tristeza, en ella se manifestó una agonía que pienso que dentro de su corazón, o a lo mejor con sus palabras lo expresaba diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo he perdido todo. Pero en su terrenito se dice la historia que ella con plásticos empezó ella a formar un cuadro y lo usó como una casa. Y unas láminas que habían quedado después del incendio y las puso como techo y algo otras como pared.
y típicas casas, ¿verdad? Como las que se ven en nuestros países. Ya usted me va entendiendo cómo ella iba formando su hogar, pero porque ella lo había perdido todo. Estando ella en esa situación, un día llegaron dos personas a visitarle y le pidieron permiso para entrar. Ella le dice, entren. No tuvo vergüenza en la situación en la que ella estaba viviendo porque todo el mundo sabía que ella lo había perdido todo y en ella había tristeza porque lo había perdido todo. ¿Cuál fue la gran bendición para ella? Que estas personas que le visitaron le dieron la noticia de que le iban a edificar una casa mejor que la que ella antes tenía. Y así fue. En un mes, prontamente, le edificaron una casa, le trajeron muebles, le proveyeron de alimentos y ella recuperó lo que había perdido. Después que había tristeza en su corazón porque lo perdió todo, ahora lo había recuperado todo porque unas personas le dieron esa bendición. Entonces, usando esta historia que es muy triste al principio, pero también es muy de gran provecho en el estado de bendición, porque vemos allí cómo ella pudo recuperar mucho mejor de lo que ella había perdido. Entonces quiero tomar en estos textos que vamos a usar del capítulo 24 del libro de Lucas, quiero que meditemos en este tema. Cuando pierdes algo, eres elegido para recompensar lo que has perdido. Cuando pierdes algo, eres elegido. Oye, esa palabra es la que lo vamos a estar usando. Elegido. Cuando pierdes algo, eres elegido para recompensar lo perdido. Tú puedes decir ahí en tu hogar, yo he sido elegido o elegida para recompensar de parte de Dios lo que yo he perdido. A lo mejor has perdido el trabajo en esta etapa que estamos viviendo. Pues has sido elegida para recompensarte con un mejor trabajo. A lo mejor la aflicción y la tristeza te ha traído hasta en una enfermedad. Amén. Porque eso provoca las tristezas y el sentirse incómodo. Muchas veces provoca la enfermedad. Pero eres elegido, eres elegida para traerte bendición a pesar de todas las situaciones. Entonces, vamos a estar viendo esa palabra, elegido para recompensar lo que has perdido. Esta señora fue elegida. No es que únicamente ella era la única que tenía un problema así. Muchos tienen problemas aún hoy en estos días, pero ella fue elegida. ¿Para qué? Para recompensar lo que ella había perdido. No importa lo que hayas perdido en esta situación que estamos viviendo, pero has sido elegido, has sido elegida para ser de bendición a aquellos que tal vez están pasando por una situación igual que tú o peor que tú. Pero ha sido elegida de parte de Dios para bendición. La historia dice que en esos días iban dos personas para Emaús, un lugar, una aldea. Me imagino que estas personas que iban para esta ciudad, a este pueblo, a esta aldea llamada Emaús, eran habitantes de ese lugar. Dice la Biblia en el capítulo 24, verso 13 en adelante, dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuál era el tema de ellos? Y no solamente de ellos, también de los demás discípulos y de mucha gente. El tema de ese día era que habían dado muerte al Señor Jesucristo. Aquel hombre que anduvo haciendo milagros, aquel hombre que anduvo haciendo sanidades, aquel hombre que anduvo haciendo liberaciones. Amén. Aquel hombre que anduvo proveyendo alimento a cantidades de personas, aquel hombre que anduvo enseñando. Pues el tema de esos días era la muerte del Señor Jesucristo. Hoy en día, ¿cuál es el tema? Ya sabes tú cuál es el tema, ¿verdad? Que no es ni necesario de mencionarlo porque ya sabemos cuál es el tema. Pero nuestra confianza no está puesta, ¿verdad?, en lo que está sucediendo, sino en nuestro Redentor que vive para siempre. Amén. Entonces, mientras ellos iban hablando de las cosas que habían acontecido, oye bien, dice aquí el verso 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo. Mientras ellos iban a Emaús, iban tristes, iban desalentados,
¿Y por qué iban tristes, desalentados? Iban hasta decaídos. ¿Por qué? Vamos a estar viendo más adelante las razones. ¿Por qué? Pero esto es entendible. Porque habían perdido a un amigo. Porque habían perdido a alguien en el cual ellos habían puesto una esperanza. Y ellos, yendo en esa situación, dice la Biblia que el Señor Jesucristo se acercó a ellos y caminaba con ellos. ¿Qué indica eso? Que en ese momento de aflicción, en ese momento de angustia, el Señor Jesucristo los eligió y caminó con ellos. Vuelvo a repetir, no importa la situación que la que estás viviendo, pero el Señor Dios ahí está contigo. Aunque no le veas, pero Él te ve a ti, es lo más lindo, es lo más precioso. Él los elige y empieza, se acerca a ellos y camina con ellos. Y mira aquí el texto 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados, como que estaban con una venda para que no le conociesen. Ellos no conocieron al maestro. Y yo pienso que algunos de ellos dos, o quizás los dos, eran personas mayores que el Señor Jesucristo. Y quizás hasta le conocieron desde que nació. Porque allí aparece un hombre, Cleofas, si no mal recuerdo el nombre, según leyendo que era el esposo de María, que anduvo siempre con el maestro. Quiere decir que le conocieron por muchos años. Es como que tú conozcas a alguien de por vida, ¿verdad? Y en 3 días ya no le conozcas, ya lo veas, lo encuentras y no le puedas conocer. Ellos en 3 días dice que ya no le conocieron. Pero ¿sabes por qué? Porque la aflicción que ellos llevaban era una aflicción que iban turbados. Sus pensamientos eran, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cuál es el paso? ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? Lo hemos perdido todo. No le conocieron. Entonces, vamos a usar esa palabra, los eligió. Los eligió. Así como esta mujer fue elegida para ser de bendición, amén, por parte de estas personas y le construyeron una casa, así estos 2 discípulos fueron elegidos porque Dios vio en ellos la aflicción. Vuelvo a repetirte. Cuando ellos iban camino de Emaús, iban tristes, angustiados. La plática de ellos era, y ahora mataron al Señor Jesucristo. Y eso era la plática que ellos llevaban. Y como vemos tan lindo, mi Dios, que viendo en esa situación, se acercó a ellos y caminó con ellos. Y ellos no le conocieron. ¿Por qué? Porque hay situaciones que tú puedes estar pasando y no entiendes por qué las estás pasando. Y es mejor que no las entiendas. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer algo muy especial en tu vida. Porque si tú o yo la entendiéramos, entonces no tuviéramos cabida para que Dios se manifestara de una manera especial y contáramos entonces los testimonios que hace nuestro Dios en nuestras vidas. Hay veces que no entendemos por qué estamos pasando esa situación. Pero si estamos pasando esa situación es porque hay algo de parte de Dios para enseñarnos. Y si tú estás pasando una situación hoy en este día, a lo mejor has perdido el trabajo, porque eso es lo que más está abundando hoy en día. La pérdida del trabajo. Y estás pensando, ¿qué voy a hacer? Yo te digo, ahí está cerca el Señor Jesucristo y ahí está caminando contigo. Aunque tú no le veas, aunque ellos no le conocieron, pero ahí estaba con ellos. Dios está ahí contigo. Dios te va a proveer. Dios te va a abrir una puerta mucha mejor que la que antes tenía. Pero lo que tú tienes que hacer es afirmarte, caminar en el Señor y creerle a Él que Él tiene la solución y Él tiene la respuesta para tu necesidad. Y yo entiendo que como seres humanos nos afligimos. Pero ¿para qué fue elegido ellos? Vamos a ver 3 cosas o 4 cosas muy rápidamente. Ellos fueron elegidos para que manifestaran su preocupación. Si tú te das cuenta que en el verso 17 dice así, ahí tienes la Biblia, el capítulo 24 de Lucas, de verdad, verso 17 dice, y al 18,
yo le he cortado para que es breve, ¿verdad? Seamos un resumen aquí de la palabra, pero tú lo tienes ahí. El Señor Jesucristo les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Sabe qué? ¿Por qué el Señor se manifestó a ellos? Porque el Señor los eligió. Si no mal recuerdo, fueron los primeros que le vieron a Él después de haber resucitado. Me puedo estar equivocado, pero pensemos en eso. Fueron los primeros que el Señor Jesucristo los eligió. Acuérdate, fueron uno de los primeros o los primeros que fueron elegidos para que ellos manifestaran su preocupación, porque ellos iban afligidos, iban preocupados, ellos iban temerosos y camino a Emaús pensando, lo hemos perdido todo, todo. Y el Señor Jesucristo se acerca y les pregunta, ¿cuál es la plática que llevan? ¿Y por qué están tristes? Díganme, díganme, díganme. Y ellos le dijeron, ¿no han sabido las cosas que allá han acontecido en estos días? Allí la Biblia dice, ustedes son los únicos forasteros que no se han dado cuenta de lo que ha sucedido en Jerusalén. Le dice, ¿no han sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era una de las aflicciones. Dice, entonces el Señor Jesucristo les dice. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, ¿qué cosas? Como queriendo decir que Él no sabía nada. Más la noticia que se movía en esos días era de Él mismo. Era del mismo. Como queriendo decir, ¿qué cosas pueden haber que Dios no tenga conocimiento? Dios tiene conocimiento de la situación que estás pasando. Y no es una situación que has buscado tú por quererla vivir. Es una situación que a nivel mundial muchos la están viviendo, no solamente cristianos. Pero gloria a Dios que tú eres un seguidor de Dios, un cristiano, y has entregado tu vida al Señor, pues tu esperanza está en Él. Él camina contigo. Entonces el Señor les dice, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, de Jesús de Nazareno. Fíjate, cómo el Señor Jesús iba a la par de ellos y no le conocieron. Por la aflicción y por otras cosas que llevaban en sus corazones, no le conocieron. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, ¿para qué los eligió el Señor? ¿Por qué el Señor se presentó con ellos? Para que ellos manifestaran su preocupación. ¿Cuál es tu preocupación en esta tarde? Preséntasela a Dios. No es que Dios no conozca tu preocupación, sí la sabe. Sí conoce Dios tu preocupación. Yo sé, puedes estar preocupado porque cómo vas a pagar la renta si te han suspendido quizás del trabajo. ¿Cómo vas a comprar comida si te han suspendido del trabajo? Yo sé que hay preocupación humanamente. Yo sé que la hay. Pero el Señor les dice a ellos, díganme cuál es la preocupación de ustedes, díganme. No es que no es que el Señor Jesucristo no la sabía. Si la preocupación de ellos era la misma presencia del Señor. Pero Él les dice, díganme, ¿cuál es la preocupación de ustedes? No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. No dice la Biblia, pedid y se os dará. Pero hay que manifestarle a Él nuestra preocupación. No porque Él no lo sepa, Él sabe todo. Él entiende también nuestra preocupación. Pero Él está allí para extendernos la mano y ayudarnos en la situación en la que estamos pasando. Y no es la primera o quizás ocasión en esta preocupación que estás pasando. Entonces ellos le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Otra preocupación que ellos llevaban era que habían puesto la esperanza en Él, que Él iba a liberar a Israel. Otra preocupación es, y dice, nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo. Otra preocupación que llevaban era que no encontraban el cuerpo del maestro. El maestro iba a la par de ellos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y otra preocupación que llevaban era que fueron algunos de los apóstoles, discípulos, al sepulcro, pero tampoco ellos vieron el cuerpo del maestro, en el verso 24.
¿Cuál es la aflicción que puedas tener hoy en día que Dios no pueda darte la solución a ti? Entonces, ¿para qué los eligió? Primero, los eligió para que ellos expresaran su preocupación. Su preocupación. Dice la Biblia, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Y cómo se manifiesta la confianza en Dios? Manifestándole a Él nuestras necesidades. Y cuando le manifestamos a Él nuestra preocupación, nuestras necesidades, Dios se manifiesta de una manera especial, dándonos la respuesta a nuestras necesidades. Gloria a Dios por eso. Él se manifestó diciendo, díganme cuál es la necesidad de ustedes. Hermano, hermana, ¿cuál es la necesidad que tienes? Amigo, ¿cuál es la necesidad que tienes hoy este día? Busca a Dios. Él es la respuesta. La Biblia lo dice claramente, lo enseña bien así. Venid a mí todo el que esté cansado y trabajado y yo os haré descansar. Pero dice, venid a mí. Venid, díganme cuál es la preocupación que tiene. No es que yo no sepa la preocupación de ustedes. No es que yo no sepa la necesidad de ustedes. Pero cuando ustedes vienen a mí, cuando ustedes me buscan a mí, entonces es cuando Él se manifiesta de una manera gloriosa. Segundo, ¿para qué los eligió? Para animarlos. Para animarlos. Qué lindo es cuando, por ejemplo, esta persona que perdió su casa. En ella había tristeza, en ella había desaliento, porque lo había perdido todo. Igual que en estos discípulos, había tristeza porque lo habían perdido todo. Para ellos lo habían perdido todo. Su mejor amigo, su acompañante, el que les enseñaba, el que veía, el que hacía tantas cosas preciosas, lo habían perdido en su manera de pensar. Pero una de las cosas que vamos a estar viendo aquí es que muchas veces nuestra falla está en que ignoramos la palabra de Dios. Y cuando digo eso, quiero decir en el sentido acá. Por ejemplo, ¿no es cierto, mi hermano, que cuando las cosas nos están yendo bien, ignoramos la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que pongamos a Dios en primer lugar ante todas las demás cosas. Pero ignoramos su palabra cuando nos está yendo bien. Y dejamos a Dios en un segundo plano. Pero cuando estamos pasando situaciones quizás como la de hoy, clamamos a Dios. Y no es malo porque para eso Dios se manifestó, para que depositemos nuestras aflicciones, nuestras tristezas en Él. Pero ahí, dice la Biblia, se manifestó a ellos, a estos dos que iban a Emaús, para animarlos. ¿Y con qué los animó? Con la palabra de Dios. Con la palabra. Él les dijo, oh insensatos. ¿Saben qué quiere decir esa palabra insensato? La vamos a interpretar de esta manera. Oh inmaduros. ¿Qué es una persona inmadura? Una persona que no ha madurado todavía en las cosas de Dios. Es una persona que sigue siendo un niño en el caminar con Dios. Es una expresión, una palabra que nos indica a una persona que todavía no tiene como prioridad a Dios en su corazón y que cualquier cosa lo desvía, inmaduro. Inmaduro. Y inmaduro no puede ser solamente una persona que tenga poco tiempo de caminar en el Señor. Inmaduro, hay gente que lleva años de ser parte de una congregación, de haber aceptado a Jesucristo y no ha madurado espiritualmente. Y el Señor Jesucristo les dice a ellos, oh insensato. Entonces ustedes pueden decir, pero esa expresión va a animar a alguien. Sí, ¿sabes por qué? Porque en el momento de aflicción, la palabra de Dios es un alimento que levanta el ánimo. Y les dice en el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Son inmaduros porque no entienden que era necesario que yo muriera en la cruz del Calvario. Pedro pasó por una etapa igual, inmaduro. Y Pedro ya había caminado con el Señor. Y Pedro le dijo, Señor, no, Señor. Si es posible, mi vida doy por ti.
Así le dijo Pedro, inmaduro. ¿Por qué? Porque no entendía. Hermano, si no entiendes que es necesario que pasemos por situaciones difíciles, y si no entiendes, y tu prioridad es apartarte del Señor, eres porque eres un inmaduro. En esta situación que estamos viviendo a nivel literalmente hablándolo, si has dejado de buscar de Dios y que estás viendo que todo esto que está sucediendo son señales de que el Señor pronto va a regresar. Y si tú no aprovechas buscar de Dios, eres un inmaduro. Inmaduro. Porque sabiendo que estamos viviendo situaciones como estas que están sucediendo o peores que van a venir, y si no buscas de Dios, eres un inmaduro. Y por eso Dios les dice, era necesario, entiendan, que padeciera el Cristo, que padeciera estas cosas. Era necesario. ¿Por qué vais tristes? Y les dice en el verso 25, y tardos de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Son tardos en reaccionar a la palabra. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas, Moisés. Por ejemplo, en el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En todas las escrituras habla del sacrificio de Cristo y ustedes van tristes. Y ustedes van ya para sus casas. Otros volvieron a las pescas diciendo, ya no hay oportunidad, ya lo perdimos todo. Vámonos mejor a pescar. Vámonos mejor a hacer aquello, a hacer lo otro, porque ya el Señor murió y ya no tenemos ya pues a quién seguir. ¿Cuántas veces ha sucedido que hay hermanos que cuando están pasando situaciones difíciles, lo que hacen es apartarse de Dios? Eso es una persona insensata y tardo de corazón. Insensata porque es inmadura y tardo de corazón es porque no han entendido que es necesario que pasemos por el fuego muchas veces para ver si realmente somos oro puro. Y hoy en estos días es cuando debemos de demostrarle a Dios que le amamos buscándole. Pero es cuando menos a veces le estamos buscando. El que no le agrada quizás congregarse es un deleite para él o para ella. Pero aquel que le deleita congregarse, esto es como un golpe duro, ¿verdad?, a su cuerpo. Entonces el Señor Jesucristo primero los eligió, ¿para qué? Para que ellos dijeran sus preocupaciones. Segundo, los eligió para animarlos con la palabra. Tercero, los eligió para consolarlos. No hay mejor consuelo que el que viene de parte de Dios. En el verso 28, seguimos leyendo, dice que llegando ellos a la aldea donde ellos iban, él hizo como que se iba de lejos, como queriendo decir, vaya, Dios les bendiga, yo sigo de mi camino. Pero dice la historia que ellos le obligaron a quedarse. Y le empezaron a decir, mira, ya es tarde, ya va a venir la noche, quédate. Y dice la Biblia que entró pues él a quedarse con ellos. Y estando sentado con ellos a la mesa, fíjate, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio de comer. Ellos lo habían perdido todo, según ellos. Pero aquello que ellos creían que lo habían perdido, ahí estaba con ellos. ¿Qué es lo que has perdido? Sabes que perder a Dios en el corazón, en la vida del hombre, eso es perderlo todo. Pero has perdido el trabajo, Dios te puede proveer otro mejor. ¿Estás enfermo? Si su voluntad de Dios es, danos sanidad. Cualquier cosa que podamos perder en el camino del Señor sirviéndole a Dios, Él nos los puede proveer. Lo peor puede ser que tú pierdas a Dios de tu vida. Pongas a Dios de un lado. Y esa fue la situación de Israel, que puso a Dios por un lado. Y por eso pasaron situaciones difíciles.
Él se acercó a ellos, se quedó con ellos, partió el pan, comió con ellos. Y sabes, eso los consoló. ¿Cómo iban ellos? Yo pienso que hasta este momento ellos hasta se habían olvidado cuál era la tristeza que tenían. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios y cuando Dios obra nos olvidamos de los problemas. Porque Dios toma control de los problemas. Porque Dios toma control de las necesidades cuando venimos y se las ponemos a Él. Por eso Él, cuando se manifestó primeramente a ellos, lo primero que les pidió fue: díganme cuál es el problema que tienen. Y no es porque Él no sabía, Él es Dios. Dios sabe tu problema, Dios sabe tu necesidad. Solamente clama a Él, búscale, ponle a Él como el primer lugar en tu vida. Los consoló, tomó el pan y los bendijo. Los eligió para edificarlos. Verso 31. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían uno al otro, fíjate, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Alguien de los dos habrá dicho: bueno, es que yo sentía que el que iba con nosotros era Él mismo, aunque no le pude reconocer. Pero yo sabía que el que iba con nosotros era alguien especial. Es que algo sentía en mi corazón. Y cuando yo sentía ese algo, cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros, ¿qué quiere decir con eso? Que sus problemas hasta se les olvidaron sus problemas. Porque el que solucionaba sus problemas, ahí iba con ellos. Por eso no ardía nuestro corazón en nosotros. ¿Ah? Mientras hablábamos con Él. Y cuando nos abría las escrituras. Por eso Él le dijo: insensatos, tardos de corazón. Cuando les habla, era necesario que todo esto aconteciera. Ahí está escrito desde Moisés y todos los profetas que iba a acontecer esto en el Mesías, en el Cristo. Y cuando esa palabra, por eso dice que los consoló con la palabra, levantó el ánimo con la palabra. Aunque fue dura la palabra, cuando les dice insensatos, pero que la palabra edifica. Y ellos dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sabe? Los eligió para consolarlos cuando tomó pan y comió con ellos. ¿Cuál es el pan que te hace falta hoy? ¿El pan del trabajo, de salud? ¿O cualquier otro pan que te haga falta? ¿Quién es el que lo puede partir y multiplicarlo? Dios. Y Él te ha elegido a ti, mi hermano, mi hermana, para bendecirte. Y no te estoy hablando de la prosperidad que se habla, te estoy hablando de que si caminamos con Dios, Dios bendice. Dios consuela. Consoló a muchos en el ministerio cuando el Señor Jesucristo anduvo predicando y enseñando, sanando, liberando. Trajo consolación al corazón del hombre. Trajo consolación cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, nos consoló. Antes éramos, según en el mundo, éramos felices, pero no era así. En Cristo somos felices porque Él nos ha consolado y cuando estamos tristes, Él nos consuela. Cuando estamos en agonía, Él nos consuela. Cuando estamos en problemas, Él nos consuela. Y aunque no le veamos, pero Él está con nosotros. Él está contigo. Los edificó. Porque el mundo no te va a edificar nunca tu vida. El mundo te va a llevar a la destrucción. El mundo te va a llevar al fracaso. Si tú dices que por los problemas que estás pasando ya lo perdiste todo. Esta mujer se puso triste y dijo: lo he perdido todo. Mas después vino una bendición para ella y recuperó todo lo que había perdido mucho mejor, porque se le edificó una casa mejor que la que tenía. ¿Qué es lo que has perdido? La confianza. Ellos habían perdido la confianza. ¿Estás triste?
Ellos estaban tristes, pero fueron elegidos porque Dios quería bendecirlos. Los eligió para edificarlos. Ahora, para ir terminando, cuando pierdes algo y lo encuentras, ¿cuál es tu reaccionar? ¿Cuál es mi reaccionar, mi hermano? Cuando pierdes algo de valor, algo que a ti pues lo sientes que es parte de ti y lo encuentras. Por ejemplo, cuando padres de familia pierden a un hijo y pasan años y años y no le ven, pero de repente un día lo encuentran. ¿Cuál es la reacción de esta gente? Alegría, claro. Gozo, claro. Prioridad a la persona que encontraron, correcto. Pero ¿sabes cuál es la otra reacción que se toma cuando se encuentra algo que se ha perdido? Decirles a otros que has encontrado lo que habías perdido. ¿Qué hicieron estos dos que iban a Emaús? Que estaban tristes como los demás apóstoles, estaban tristes. Los demás apóstoles no solamente estaban tristes, estaban con miedo, tenían miedo, estaban temerosos. Habían ido al sepulcro y no lo habían encontrado. Pero ¿qué hicieron estos cuando encontraron al maestro? Cuando se dieron cuenta que el que iba a la par de ellos platicando era el Señor Jesucristo, que había resucitado. Porque Él resucitó el tercer día. Y se manifestó a ellos, a los discípulos, así como se ha manifestado a nosotros. ¿Qué hicieron estos? Volvieron a Jerusalén. Estando en Emaús, regresaron a Jerusalén y encontraron a los otros apóstoles reunidos y a los que estaban con ellos. Y se decían en la plática de ellos, ¿sabe cuál era ahora el tema de ellos? No era que había muerto. Han matado al maestro, han matado a Jesucristo, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? Hemos creído aquí, hemos creído allí, y ahora la tristeza se convirtió en gozo. ¿Sabe cuál era la plática que ellos tenían ahora? Ha resucitado el Señor. Eso era la plática que ellos tenían hoy. Antes la plática que ellos tenían era, el maestro murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo hemos perdido todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si habíamos creído en Él. Él era nuestra ayuda, Él era nuestro gozo, Él era nuestra fuerza. Eso era lo que en ellos había. Eso era la plática de ellos. Mas ahora la plática cambió, porque Dios cambia las cosas cuando Él está ahí presente. Está presente Dios en tu vida. No te aflijas. En la situación que estás viviendo, Dios proveerá. Dios proveerá. La palabra que ellos tenían era, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a los apóstoles. Y estos dos que iban para Emaús, que regresaron a Jerusalén y se reunieron con ellos, decía, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo le reconocieron? Cuando Él partió el pan y les dio a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se acordaron que días atrás Él había hecho lo mismo, partir el pan. La situación que estás viviendo hoy, a lo mejor la viviste un año atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. ¿Y quién te ayudó a salir de esa situación? Dios. Entonces, hoy estás viviendo una situación por lo que está sucediendo. Pues ese que estuvo contigo hace 1 año, 2 años, 3 años, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo, es el mismo que está hoy contigo también. Reconoce que hace 2 años estabas pasando una situación así. ¿Y quién partió el pan? O sea, ¿quién te bendijo? Pues ese que te bendijo hace años atrás es el mismo que está hoy contigo. Por eso hoy en esta tarde, por medio de esta palabra, lo que yo quiero enseñarte es que Dios te ha elegido hoy para meter en tu mente y en tu corazón que no estás solo, no estamos solos.
Él está con nosotros. Él ha resucitado. Él murió ciertamente en la cruz del Calvario, pero Él resucitó el tercer día y Él está con nosotros. Y Él nos proveerá. Anúncialo a otros. Anúncialos a tus familiares, a tus amigos, que has encontrado lo que habías perdido y hoy lo encontraste en el Maestro. Diles a ellos que Jesucristo es la única solución para la vida de ellos. Así como estos hombres que iban tristes, desalentados, pero que el Señor los eligió, los consoló, levantó el ánimo. Quiero en esta tarde orar por ti. Orar por ti, mi hermano, mi hermana, y decirte que no estamos solos. Ciertamente no nos vemos físicamente, pero Dios ahí está contigo en tu hogar. Dios aquí está conmigo también. Y Él no nos ha abandonado. Esfuérzate. Y hermano, te has alejado de Dios por cualquier razón y pensando que ya se acabó todo. No se ha acabado todo. ¿Sabe cuándo se puede acabar todo? Cuando muramos. Porque entonces ya no hay solución. Pero hoy mientras hay vida, hay solución para encontrar lo que has perdido. ¿Y qué has perdido, mi hermano? Que te has alejado de Dios. Has perdido a Dios en tu corazón. Vuélvete. Oro por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias en esta hora, Señor, por la palabra. Usted conoce mejor, Señor, dónde está la necesidad. Yo sé que usted se le acercó a estos dos discípulos y les preguntó, díganme, ¿cuál es la preocupación de ustedes? En esta tarde, Señor, yo vengo delante de ti diciéndote cuál es la preocupación en cada uno de nosotros. Y ahí mis hermanos, yo sé que están diciéndole a usted también cuál es la preocupación de ellos. Algunos, y quizás generalmente una de las preocupaciones que hay hoy en día, Señor, es el trabajo, finanzas. A lo mejor muchos de mis hermanos que están viéndome han quedado sin trabajo, Señor. Y no pueden, Señor, quizás tener para sus necesidades. Mi Dios, pero yo sé que usted provee. Yo sé que usted provee. Y es aquí cuando tu palabra se cumple, cuando dice, echa el pan sobre las aguas y a su tiempo lo encontrarás. Y yo sé que estos hermanos, estas hermanas, hoy en este día van a encontrar ese pan que tiraron sobre las aguas y hoy lo van a encontrar en tu misericordia, porque usted es un Dios de misericordia. Bendice a mi hermano, ayúdale en su trabajo si no lo ha perdido, ayúdalo, bendícelo. Bendice a sus hijos, Señor, bendice a la esposa. Bendice al hermano que ha perdido su trabajo, Señor. Abre sus puertas de bendiciones para él. Y aquel que se ha alejado de ti, yo te pido, Señor, que lo toques y que lo traigas a tu redil. Y te pido que bendigas a esta congregación, a cada hermano de esta congregación, Señor. Que bendigas a Kaylee, Señor, en su cumpleaños. Que bendiga a sus padres también, en el nombre de Jesucristo. Amado hermano y amigo, este Centro Cristiano Familiar, una iglesia para ti y para tu familia. Aquí te esperamos cuando nos desees visitar. Dios te bendiga, Dios te guarde.